1. Ahora sí. La tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Damos gracias a Dios por estar acá. Siéntense un momento porque quiero que ustedes vean algo. Vamos a ver 2 pequeños videos, pero le doy gracias a Dios porque me tiene aquí. Todavía me río cada vez que veo a personas o oigo a personas decir que predicar es una bobería. Mira, el día que usted no le tiemblen los pies al subir acá arriba, ni se suba, que no está dependiendo de usted, no está dependiendo de Dios. Y recuérdenme, menos mal que me avisan hasta con señales de linterna y todo. El líder de jóvenes me dice que los jóvenes tienen también tienen su tiempo allá en el aula, normalmente donde ellos lo tienen. Vamos a poner el primer video porque vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento y les tengo una buena noticia para los que les gusta el Antiguo Testamento, porque después que pasemos este seminario bíblico de los padres de la iglesia vamos a estar tratando una introducción o hablar acerca del Antiguo Testamento. Pero este pequeño video nos va a reflejar algunas cosas diferentes de lo que algunas personas piensan que es el Antiguo Testamento. Ay, por los clavos de Cristo, la sandalia de Moisés y por esa cueva donde tiraron a Daniel, que deberían de tirarte a ti también y vengan los leones y hagan suácata. Qué pena que tú no eres pana de Jonás, si viene un pez muy grande, cachaplún y te traga. No eres pana de Jonás, si viene un pez muy grande, cachaplún y te traga. Lamentablemente algunos piensan que nada más que eso, el Antiguo Testamento es de plagas y acabar con la gente. Yo no sé, pero me parece que si a nosotros nos encantaría en algún momento hacer una Biblia personal con las cosas que nada más que nos gusten, ¿no? Hay cosas del Antiguo Testamento y vamos a predicar sobre eso que yo creo que es bueno también que podamos aplicar. Y vamos a hablar acerca en esta tarde, acerca de lo que realmente importa. Y estamos basándonos en Elías y esa maravillosa historia que aparece en Primera de Reyes 18. No lo vamos a leer ahora específicamente porque vamos a ver un pequeño video que de alguna manera recoge todo el evento que queremos ver. Hoy ellos se definirán, Dub. Puedes estar seguro de ello. Ese Elías es muy atrevido. ¿Cómo lo odio? Si Jezabel estuviera aquí, no permitiría esta pérdida de tiempo. Hice lo que me pediste. Todo el pueblo de Israel está aquí. Y los sacerdotes de Baal y Asherá. ¿Hasta cuándo seguirán indefinidos entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Si es Baal, síganlo. Yo soy el único profeta del Señor. Los profetas de Baal son 450. Traigan 2 becerros. Elijan para ustedes uno de ellos. Divídanlo en pedazos. Pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. Yo prepararé al otro becerro. Lo pondré sobre la leña y no le prenderé fuego. Cuando los 2 becerros estén sobre la leña, ustedes invoquen a Baal y a Asherá. Y yo invocaré el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios que responda lanzando fuego sobre la leña. ¡Ese será Dios! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Respóndenos, Baal! ¡Respóndenos, Baal! ¡Baal! 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 ¡Clamen más alto! Puede ser que Baal esté ocupado. O puede estar viajando, ¿no? ¡Ja! ¡Ya sé! Debe estar durmiendo. ¡Griten! ¡Para que despierte!
Gran Dios de la fertilidad, nuestra sangre, te ofrecemos. Ahora concédenos el fuego. ¡Acérquense más! ¿Están viendo ese altar? Pues bien, voy a restaurarlo para ustedes. Rubén, Simeón, Judá, Zabulón. Isaacar. Dan. Gad. Aser. Neftalí. Benjamín. Manasés. Efraín. Así como las 12 tribus de Israel. 12 piedras. Necesito 4 cántaros llenos de agua para derramarla sobre el altar y sobre la leña. Ahora hagan eso de nuevo. Así en otros 4 cántaros. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiéstate hoy, porque tú eres el Dios de Israel y yo soy tu siervo, y que conforme a tus palabras hice todas estas cosas. Responde, Señor, responde, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que así hagas que vuelquen su corazón hacia ti. Bajemos hasta el río Quizón. Clavos de Cristo, la sangre. Bueno, alguien dijo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y a veces las cosas que, bueno, una vez oí, creo que es apócrifo, no tiene nada que ver, pero decía alguien que es mejor ver que oír. Porque cuando usted ve, no puede salir nada por aquí. Pero cuando oye, puede que oiga por aquí y oiga por allá. No le crea mucho a ese pensamiento chino, pero yo creo que de verdad el hecho de mostrarnos literalmente qué estaba haciendo el Señor, qué hizo Dios a través de Elías, nos va a dar un tremendo idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque recuerden que cada pasaje de la Biblia no es para que nosotros digamos, ah, mira qué bien, qué bueno lo que hizo Elías
cómo Dios lo usó, sino cómo Dios puede usarnos a nosotros. Eso es lo que tenemos que sacar de ahí. Bueno, el título de nuestro sermón es Lo que realmente importa. Vivimos en una sociedad, y lo mismo en nuestros países, en el cual la gente le da importancia a cosas que realmente no la tienen. Y es triste que a veces en el seno de la familia cristiana también haya prioridades equivocadas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, y a través de este pasaje de Primera de Reyes 18, vamos a ver lo que realmente importa. Hace algunos años yo era miembro de la Iglesia Hispanoamericana. No sé cuántos de ustedes conocen a su pastor o han podido ir a la Iglesia Hispanoamericana que está en Lilburg. El pastor se llama Rolando Ruiz, es un tremendo pastor, pero un cubano de estos que no ha perdido la esencia. Él, yo creo que lleva más de 40 años en Estados Unidos, pero es como si hubiera llegado ayer. Te habla con las cosas así típicas del cubano, y recuerdo que en una ocasión predicó acerca del pasaje en el cual estaba Jesús diciéndole a Pedro de la manera que iba a morir, o sea, manifestando ya en los últimos momentos de la vida de Jesús. Y en ese momento que le está diciendo a Pedro, Pedro se vira hacia donde está Juan y le dice: ¿y este qué? Y dice la versión del 60 que Pedro le dijo, Cristo le dijo: ¿y a ti qué? Sígueme tú. Pero recuerdo que el pastor Rolando Ruiz, en ese gracejo criollo que le caracteriza, dijo una expresión que usamos muchos latinoamericanos, pero muy típica del cubano: ¿y a ti qué te importa? Sígueme tú. Nosotros somos muy amigos, y como nos encantan no fue algo que dice, ¿no? Ahora sí. Somos muy amigos de las comparaciones. Y a Pedro, ¿por qué le tenía que preocupar a Pedro como había de morir Juan? No debemos nosotros estar preocupados en compararnos con una o con otra persona. Pero esa mala costumbre la tenemos de estarnos comparando con otras personas, porque si estos tienen, yo tengo que tener, y tenemos que gozarnos con los que, tenemos que tener lo que la otra persona tiene, aún a costa de lo que fuera. Y el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:15, algo que para mí es una de las cosas más difíciles, a veces uno de ellos es lo más difícil, porque dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y a juicio de ustedes, ¿qué cosa es más difícil? ¿Gozarnos con los que se gozan o llorar con los que lloran? Saben que yo creo que nos es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan. Y puede parecer eso algo extraño, pero usted puede estar en una celebración de vida, en una persona que murió, y usted casi que naturalmente se siente identificado con esa persona. Ahora, gozarnos con lo que se goza es un poco más difícil. ¿Sabe por qué? No porque usted esté en una fiesta o algo por el estilo, sino porque en ocasiones esa carne que todavía vive en nosotros y que está a veces un poco activa, nos dice: bueno, este tiene, ¿y por qué no lo tengo yo? ¿Por qué él progresó y no progreso yo? No debiera ser, pero ocurre en algún momento determinado. Tenemos que realmente gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, ambos inclusive, ¿no? Pero cuando realmente tenemos un propósito, un objetivo, no importa a lo que hayamos llegado, que ese es el gran problema que tenemos. Esa ilustración típica de una persona que vino quejándose al pastor y le dijo: el problema está en que, mire, cuando estamos en el culto, hay una persona que está hablando, el otro se está riendo, aquel está mirando el teléfono, el otro está chequeando Facebook, qué sé yo cuántas cosas, y le dio toda una sarta de cosas al pastor acerca de lo que estaba pasando en la congregación. El pastor le dijo: tranquilo, ahora mira, ven un momentico ahí a la cocina y lléname un vaso de agua, pero llénalo. Y ahora, ven desde la cocina y ve pasando por la congregación, pero ten cuidado que no se te derrame ni una gotica de agua. Tienes que ir mirando. Y así fue. El muchacho dice que pasó y con mucho cuidado, mirando sus vasos de agua, llegando, hasta que llegó
hasta donde estaba el pastor. Bueno, ya lo hice y no se me derramó nada. ¿Qué viste? ¿Qué viste? No vi nada. Estaba concentrado en que no se me botara el agua. Así debiéramos hacer nosotros, que no se nos bote el agua espiritual, que estemos tan concentrados en nuestro propio crecimiento espiritual que no nos dé tiempo de ver nada. Amén, dáselo al Señor. Ahí sería, tienes un propósito, tienes un objetivo en la vida. Saben que hay personas que viven por vivir. Como diría el poeta, pasarán por la vida sin saber que pasaron. No funciona, no debe ser en la vida cristiana así. ¿Qué cosa ha hecho usted? Y estamos ya en marzo, ahorita se nos acaba el año. Prácticamente empezamos el otro día. Y usted dice, pasa un año y otro, y aparte de que le duelan los huesos y las rodillas, le empiezan los achaques de viejo, ¿hay alguna otra cosa que haya usted mejorado? ¿O simplemente se ha quedado ahí con que, bueno, vengo, estoy aquí, participo, sirvo en algo, pero no. Debe haber un propósito y un objetivo en la vida. Y tenemos que aprender de algunos animales. En este caso estaba buscando, porque casi siempre pensamos únicamente en uno de ellos, por ejemplo los salmones, pero las rayas, las anguilas y las medusas también nadan contra la corriente. Lo que pasa es que el salmón es todavía más conocido por hacerlo. Ellos son peces que viven tanto en agua dulce como en agua salada. Nacen en los ríos, después permanecen en agua dulce mientras son pequeños, migran al océano donde crecen y llegan a la madurez. Y cuando llega la época de desovar, entonces regresan a su lugar de nacimiento para reproducirse. Dicho de esta manera suena muy bonito y muy fácil, pero estamos hablando de un recorrido de cientos de kilómetros río arriba. O sea, estamos hablando de que están enfrentando depredadores, de que están enfrentando todo tipo de obstáculos, pero ellos siguen avanzando hacia completar su misión y nada ni nadie les importa en su recorrido. Por eso en este pasaje en que Elías enfrenta al pueblo y a los sacerdotes de Baal, veremos lo que realmente importa o no importa en nuestro caminar con Dios. Y tome nota mental al menos de lo que usted cree que debiera hacer. Primero, no importa quién seas, no importa quién seas. Dice allí Primera de Reyes 17:1, y vamos a estar deteniéndonos muchas veces, aunque veamos otros pasajes, vamos a estar básicamente ahí en Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí aparece de la nada Elías. No se habla antes de Elías en otro momento, ¿no? Cuando yo estaba en la high school en Cuba, bueno, hubo un tiempo en que los ministros en Cuba, se le llama, o sea, el que está a cargo de un ministerio, como aquí es el secretario, en Cuba se le llama ministro. El ministro de Educación en aquel entonces cambió. Y resulta que pusieron a una ministra que se llamaba Acela de los Santos. Por cierto, pariente mía, aunque nunca la conocí personalmente, pero sí era mi pariente. Un apellido poco conocido me hizo, y bueno, tuvo algunos errores la pobre, como casi todos los dirigentes que ponen, que no saben lo que están haciendo. Pero entonces todo el mundo decía, mira esto, la tía de Pablo, las barbaridades que está haciendo. No era tía mía en el caso de Guanajo, pero ya me la tenían de familia, aunque era familia lejana. Un apellido poco común me hizo resaltar, ¿no? En aquel entonces yo era el sobrino de la ministra de Educación, nada que ver. Pero ¿quién era Elías? De Elías se dice que era Elías Tisbita, o sea, que había nacido en Tisbe, no se dice nada más de él. No tenía pedigrí, no era doctor en teología, no tenía títulos, incluso tenía una vestimenta rústica. Es que ni siquiera por eso era de notar. Y es importante que nosotros veamos que no importa quién tú seas ni cómo seas, si Dios te quiere usar y te dejas usar, Él lo va a hacer. Porque a veces pensamos, bueno, es que yo no tengo educación, tal educación, no sé quizás el suficiente idioma, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Él te va a usar como quiera que sea, no importa de dónde salgas ni de dónde ni quién seas. Miren, hace muchos años en la convención de donde yo vengo, la Convención Bautista de Cuba Occidental, hubo algunas personas que se jactaban con cierto orgullo, nada santo, de la persona que los había bautizado.
Entonces empezaban a citar líderes. No, a mí me bautizó fulanito de tal, a mí me bautizó menganito. Y entonces cada uno de esos sutanitos y menganitos era todavía más famoso y más importante. Pero ¿qué era lo realmente valioso? ¿Quién te bautizó o el bautismo como tal? Eso era lo importante, no era. Y por cierto que en un momento determinado Pablo tuvo, no es nada nuevo, digamos, esta situación que yo les contaba, porque desde tiempos de Pablo ya hubo momentos en los cuales Pablo tuvo que decir, bueno, algo no está funcionando bien. Primero los Corintios 1:14. Si me ayudan con los textos ahí, lo pueden tener para ganar tiempo, me sería muy bueno. Primero los Corintios 1:14. Bueno, Pablo está agradecido y dando gracias a Dios y puede parecer una cosa extraña, pero que yo tenga que decir que yo doy gracias a Dios porque no he bautizado a alguien. Pablo tuvo que decirlo. Dice 1:14. Después de que Pablo está mencionando acerca de personas que dicen yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, Pablo tiene que decir esta expresión bastante complicada, ¿no? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. No es eso lo más importante. O sea, allí, ¿cómo decir si me bautizaron o no me bautizaron o quién? O sea, quién me bautizó no es lo importante, sino el acto de obediencia al Señor. Volviendo a Elías, el nombre Elías significa el Señor es mi Dios. Y aparentemente sale de la nada. En 1 Reyes 17 dice que se levantó prediciendo la sequía. Su misión fue advertir al rey y al pueblo de Israel las consecuencias de su idolatría. Y eso realmente era nadar contra la corriente. Dedicó entonces su vida para servir al Señor, para que otras personas o el pueblo se alejara de los ídolos. Dice que ¿por qué este pueblo estaba tan entregado a la adoración a los ídolos? Bueno, Acab llevaba 15 años, su padre había sido, el padre de Acab, del rey Acab, había sido un idólatra, vamos a decir, experimentado, y para colmo de males, después Acab se casa con Jezabel, que fue la que introdujo incluso el culto a Baal. Elías toda su vida trató de que esa adoración a ídolos, de que el pueblo de Israel dejara la adoración para conducirlos hacia el Dios único y verdadero. Y eso es lo que realmente importa. Algunas personas viven en su mundo de Facebooklandia o TikToklandia, ¿no? Y es todo lo que pone. Bueno, no está mal, claro, usted no va a poner. Bueno, yo los he visto. Yo tengo de hecho una persona que es amigo mío en Facebook que lo mismo te pone que me quiero matar, que estoy súper bien, pero normalmente lo que hace el común de los que tienen Facebook o otras redes sociales es poner nada más que las maravillas, ¿no? No, estoy súper feliz, estoy súper bien, me compré un carro, me compré una casa, aunque usted sepa que ese carro no es suyo todavía hasta 30 años, hasta el año que lo compre, si hay 7 años, o la casa no es suya hasta 30 años, usted no tiene ni casa ni carro, la está pagando, la tiene el banco. Pero bueno, ya es la manera de decir, la tengo. No se deje llevar simplemente porque estemos pensando en lo que yo pueda creer que es lo mejor para mí, no ese mundo de fantasía. En otras ocasiones se presume de otras cosas. Hay quien presume de trabajo, hay quien presume de lugares donde se nace y cosas así. Por cierto, algo típico, no sé si en otras nacionalidades, pero en los cubanos es muy típico decir, cuando la persona le pregunta dónde nació, un gran por ciento, y aquí tengo unos cuantos que nacieron en otros lugares, casi siempre que le preguntan a una persona ¿de dónde eres? De La Habana. Y ya después viene la otra pregunta, ¿y de qué piso? Sí, porque ya La Habana, literal, ahí de piso no, tiene que haber 4 o 5 pisos para todos los que dicen que nacieron en La Habana. Y si usted no nació en La Habana, entonces lo catalogan de guajiro. O sea, usted es otra cosa, usted es un ciudadano de segunda, usted no es habanero, usted no es de la capital. Yo no sé si le pasa a otras nacionalidades,
pero ese orgullo insano de decir yo sí soy, total, ni que resolviera mucho eso. Y se lo dice a alguien que nació casi pegado a la frontera de La Habana, pero que no era de La Habana, era un guajiro igual que todos los demás. Entonces, no importa la nacionalidad de lo que tú tienes, eso no es lo más importante. Por cierto, en estos días leí una ilustración acerca de alguien que llegó al cielo y allí, bueno, lógicamente, no es bíblico, vamos a decir así, es una ilustración. Pero el que se supone que le abre las puertas del cielo, San Pedro, dice que estaba allí y le dijo, bueno, usted para entrar al cielo necesita 1000 puntos. ¿Cómo es esto? A mí no me habían dicho que la cosa funcionaba así. Sí, necesitan 1000 puntos. Entonces va a ir a ver una pizarra allí y en la pizarra van a aparecer los puntos que usted tiene para poder entrar al cielo. El hombre dijo, no debe ser muy difícil los 1000 puntos. Había nacido en el Evangelio, llevaba como 50 años y bueno, tengo 50 años de cristiano. ¡Tum! 20 puntos. Bueno, he sido diezmador toda la vida. ¡Tum! 20 puntos. Me casé con una mujer cristiana, mis hijos son cristianos. ¡Pum! 20 puntos. Ya al hombre se le estaban acabando ya las virtudes, ya. No había manera, decía, ¿qué cosa más le saco? Ya no sé qué más decir. Y entonces así, bien atormentado, gritó, es que yo no sé entonces cómo va a ser. Al cielo únicamente se puede entrar por gracia. ¡Pum! Aparecieron los 1000 puntos. Así mismo es. No crea que son por sus virtudes. Y como nos encanta resaltar nuestras virtudes, sobre todo cuando vamos más allá de alguien que por ejemplo está peor que nosotros, ahí está el terreno de la comparación. En la escuela donde yo trabajo hay 2 personas, ustedes no las conocen, pero tampoco les voy a decir los nombres, porque además esto lo ve mucha gente, aunque ellos no hablan español, lo pueden ver. Esas personas tienen un estómago un poco protuberante, para decirlo de una manera bonita, ¿no? Entonces, siempre que los que estamos un poquito menos gordos nos queremos comparar, pensamos en fulano y en mengano. Pero no se compare con el que está peor. Usted tiene que compararse, tratar de que ser el que esté mejor. Entonces, no busque tampoco recetas maravillosas para trabajar para vivir sin trabajar duro. Las redes sociales e internet está lleno de gente que le promete villas y castillas y que solamente son trampas, no hay otra cosa. En estos días me escribía una conocida de Cuba que vive ahora en Miami y me dijo, no, he cambiado mi teléfono porque me hackearon el WhatsApp y empezaron a pedir dinero a nombre mío. Y yo le pregunté, bueno, me imagino que nadie, sí, lamentablemente una persona no verificó y le mandó nada más y nada menos que $750 al hacker. Hizo el agosto el hacker ese día. Entonces, otros mal llamados ministros a veces prometen maravillas y te dicen, no, esto sí va a ser una cosa maravillosa, usted verá que si da 20 o da 100 y lamentablemente hay hasta clubes, ¿no? Usted es de los 20, usted es de los 100, usted es de los 1000. En dependencia de eso es la recompensa espiritual. No crea en nada de eso. El hecho de ser siervo de Dios, de hecho, no te sirve o no te libra del sufrimiento. Elías predijo la sequía, ¿no? Pero él mismo, cuando se secó el arroyo, también padeció. O sea, a veces pensamos que el ser cristiano es en una burbujita, en algo ahí que me puede librar de toda una serie de cosas. No te va a librar de sufrimiento. Los hijos de Dios también sufren pérdidas, accidentes, desastres, pero la mano de Dios nunca te abandona. A pesar de todo, hácelo el Señor. Porque nos hacen creer que el hecho de que estés más cerca de Dios es cuando las cosas te van a ir mejor. Recordé una vez que alguien me decía, desde que llegué al camino cristiano, todo se me ha dado. Le dije, déjame explotarte el globo porque no va a ser siempre así. Gracias a Dios que hasta el momento todo, pero van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir cosas difíciles a tu vida. O sea que no pienses que esto es simplemente algo que nunca va a pasar. Otra cosa importante es, importa con quién estás. O sea, no veíamos, importa quién eres, no eres lo más valioso,
importa con quién estás. Dice allí, vuelvo a 1 de Reyes 17, Jehová en cuya presencia estoy. Dice Elías Tisbita, era de los moradores de Galat, vino acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él estaba en la presencia de Dios y con eso era lo que bastaba. Eso le dio la valentía y la fuerza para enfrentar a todo un pueblo. Y usted se piensa, o sea, que era fácil enfrentar a alguien. O sea, estamos hablando de, se habla de 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, todo un pueblo que ya estaba entregado a la idolatría y había una sola persona, en este caso luchando prácticamente contra lo imposible. Pero hay personas que piensan y buscan quedar bien con el que vaya ganando. Por cierto, no sé cuántos hemos oído esa expresión de cambias chaquetas o que te cambias de bando, ¿no? Eso se le atribuye a una persona que se llamaba Carlos Manuel, era duque, Carlos Manuel I, duque de Saboya, nació en el 1562. Y ese hombre tenía una habilidad tremenda en alternar sus amistades entre España y Francia. De hecho, sabe que en aquellos tiempos se usaba como una especie de capa desde los hombros hasta la cintura y había un enfrentamiento entre los papistas y los luteranos y iban diferenciados por prendas de diferente color. Miren qué inteligente este hombre, que había el color rojo, era de uno de los bandos y el color blanco del otro. Y él se mandó a hacer una capa reversible, blanca por un lado y roja por el otro. ¿Qué le parece? De tal manera que cuando las cosas iban bien de un bando, se ponía la capa de un lado y cuando iban bien del otro, y así era el cambiacasacas clásico. Hay gente, usted no puede vivir la vida cristiana cambiando de casaca o viendo, ¿no? ¿A quién me va mejor? O vamos a buscando esto. Hay quienes buscan iglesias así. Déjame buscar a ver cuál es la iglesia que está. Aquella, me voy para allá. No, veo que esta no está, me voy para aquella. Y así viven, ¿no? Usted no puede ir alternando casacas, en este caso iglesias, como si fuera un juego de muchachos, ¿no? Así, dáselo al Señor. Bueno, no importa que la pelea sea desigual. Estamos viendo el tercer punto. No importa que la pelea sea desigual. Primera de Reyes 18, versículo 19. Estamos viendo lo que está enfrentando allí Elías, ¿no? Dice entonces, envía y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Elías originalmente convocó 850 profetas. Hay algunos comentaristas, aunque se dice que los convocó a todos, algunos piensan que como se menciona nada más que a los de Baal, vinieron solamente los de Baal, no vinieron los otros. Pero de cualquier manera, pensando en el caso que fueran únicamente los de Baal, estaban 450 profetas contra uno. Dicen en mi país que la pelea era del león a mono y el mono amarrado. O sea, no había manera de ganar, no había manera, no había forma de poder ganar. Y sobre todo ahí Elías en un momento determinado, en el 18:22, dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Un poco más adelante Dios le recuerda y le dice, no estás tú solo. Yo he reservado 7,000 cuyas rodillas no se han inclinado ante Baal ni le han besado. O sea, allí estoy yo. No te creas que eres el único. Sí, especialmente estás viviendo situaciones difíciles, pero allí estabas, Dios está contigo, que es lo más importante. Mire, por si acaso no te has dado cuenta, donde único nosotros somos mayoría, es aquí. En tu trabajo no eres mayoría. En el lugar donde te desenvuelvas no eres mayoría. En tu clase, en tus estudios, no sé, donde quiera, en tu negocio, nunca los cristianos son mayoría. A no ser los amis, que viven en comunidades más cerradas, los cristianos no somos mayoría en ningún lugar. Pero si usted no le teme a las burlas, ni al rechazo, ni a la discriminación, ni parecer un extraterrestre porque no compartes los valores del mundo, porque a veces eso es lo que ven. Pero ¿cómo es posible? Y tú no haces esto. ¿Y qué te prohíben? Es la frase clásica, ¿no? ¿Qué te prohíben en la iglesia? ¿Qué no te permiten hacer?
realmente, y tenemos que vivir alejados de todo eso, ¿no? De todo lo que no sea llegarnos al Señor y vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Ahora, importa confrontar a los indecisos. Ahí Elías tuvo que llevar realmente al pueblo ante un pensamiento. Le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estoy leyendo primera de Samuel 18, primera de Reyes 18, 21. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, idle en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren, habían pasado 3 años y medio de sequía, pero todavía el pueblo estaba dudando. Y ahora, fíjense, lo interesante está en que Baal era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilidad. Entonces, ¿cómo es posible que después de todo este tiempo no creyeran en que allí algo estaba pasando mal con Baal? Si era el dios de la lluvia y Elías dijo: no va a llover por 3 años y medio, ¿quién era mejor? ¿Quién era el verdadero Dios? Pero el pueblo estaba realmente dudoso, ¿no? Algunos piensan que simplemente lo que importa es que la gente vea milagros, ¿no? Y si yo no viera esto, no viera aquello, entonces, y algunos se comparan, como dicen, con Santo Tomás: si no viera las huellas de los dedos, de los clavos. Pero hay mucha gente que vive un cristianismo un poco de que si no veo experiencias o no veo milagros o no veo cosas, entonces no me funciona. Pero aquí estamos viendo que precisamente no había llovido por 3 años y medio y era Baal el dios de la lluvia. Los egipcios tuvieron que sufrir 10 plagas y ni aún así entendieron realmente lo que Dios estaba haciendo. Entonces, no es un problema, pero hay que confrontar a esa gente que está indecisa. Muchas veces nosotros medimos el éxito en números y eso no siempre es bueno, o sea, no siempre es concluyente. Les pongo un ejemplo a veces en situaciones en las que hemos vivido o podemos vivir. En los años 70, 80 en Cuba, en el pueblo donde yo nací, era un pueblo pequeño de unos 2,000 habitantes, bautizar 5 personas en esos años 70, 80 era, una maravilla, era la superiglesia. Sin embargo, en los años 90, donde ya había la caída del campo socialista, donde había cierta tolerancia, cierta búsqueda, vamos a decir, en muchas personas de las cosas espirituales, yo llegué a una iglesia en el centro de la isla y en 6 meses bauticé 23 personas. Entonces, no era yo, no era el otro pastor que estaba anteriormente, no. Había ciertas condiciones que se habían propiciado. Entonces, no es un problema del lugar en que, vamos a decir, de los cristianos en determinados lugares. Porque, por ejemplo, y esos lugares donde la iglesia es perseguida, donde puedes morir por tu fe, no vas a recoger los cristianos con palas, como piensa la gente que se recoge dinero en Estados Unidos. No lo vas a encontrar. Y es importante que nosotros veamos y compartamos la fe. Conozco a alguien, hijo de un pastor, y lo triste es que después lo contaba, yo no sé cómo lo podía hacer, pero lo contaba como algo bueno. Y él decía que él con sus compañeros de trabajo, él no les compartía el evangelio porque él prefería mantener la amistad a poder, a quedar mal con ellos. Yo no digo que usted se pare en el centro de su centro de trabajo, en la cafetería, donde sea ahí, y empiece a decirle a toda aquella gente: generación de víboras. No haga eso. No haga eso. Pero el hecho de que usted pueda compartir su fe, hablar de su fe a otros, es importante que lo haga y lo siga haciendo. Y que, claro, importante que también tenga un testimonio digno de vivir. Hace poco me enteré de un ex compañero de trabajo que presume en todas las reglas, en todas las redes sociales y en todos los lugares donde puede de su cristianismo. Y me enteré hace poco que tiene un lugar de venta de bebidas en la tierra de donde es. Hello. Vaya, es mejor que te quedes callado. Si es una cosa como esa, ni lo digas. Pero en el caso de Elías, estaba contendiendo con un pueblo que una vez adoró sinceramente a Dios. O sea, no era nada nuevo. Estamos hablando de personas que habían buscado a Dios, que habían seguido a Dios, pero durante 15 años, que era lo que había durado el reinado en este momento de Acab, habían mostrado predilección por Baal.
Y lógicamente, como decíamos, esta doble influencia tanto de su padre como de la esposa de Jezabel. Ahora, usted se puede preguntar, ¿qué de importante o qué de atractivo tiene la idolatría? Porque en este caso estamos hablando de que ellos adoraban a otro Dios, pero hay muchas formas de idolatría. Yo no le voy a dar a usted cátedra sobre eso, porque hay personas que adoran, así literalmente, adoran a sus hijos, adoran el dinero, adoran el trabajo, qué sé yo cuántas cosas. Hay muchas maneras. No usted tiene que tener un ídolo en un lugar ahí y ponerle, y ponerle flores y arrodillarse. No, hay otras cosas en las cuales usted demuestra esta adoración. Pero en este caso de esta idolatría, vamos a decir, llevada a este extremo de dioses y que estamos poniendo en otro lugar, tiene cierto atractivo, vamos a decir así. Se piensa que se puede vivir mejor, que puedo estar como nadie me pide cuentas. Usted llega a una iglesia y bueno, recibimos a todos, no hay ningún tipo de problema. Llega, comparte con nosotros, qué bueno, estamos acá. Pero si usted quiere pertenecer, es como si usted pertenece a una familia. Usted llega, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de llegar a una familia de donde usted no nació, en este caso, o sea, no sé, la familia de su esposa y demás, y en un tiempo en Cuba yo tuve que vivir con ellos. Era yo el que vivía con ellos, que se suponía que las reglas las ponían ellos, como es cierto. Hay gente que entra de soldado y quiere salir de capitán. No, es su casa, es su familia, es todo lo que tiene que ver. Pero en la idolatría ocurre que a veces hay personas que dicen, bueno, pues llego a una iglesia, estoy bien, pero no me convence y trato de hacer lo que quiera. Cuando usted vive en comunidad, en una iglesia, pues tiene que seguir ciertas normas, ¿no? Y en la mayoría de los casos, estos cristianos inconformes, diría yo, vienen buscando otras, no les convence nada de lo que encuentran. ¿Por qué? Porque esto no es lo que a mí me parece, o voy a otra y tampoco, o sea, ninguna cosa les conviene. Y ya después llega entonces la última fase donde dicen, no voy a ninguna otra iglesia, prefiero adorar, entre comillas, en mi casa. Mire, puede que usted adore, entre comillas, como decíamos, en su casa, una semana, 2, pero no, porque no por gusto. El Señor precisamente creó la iglesia vista como grupo de personas que le sirven, que le siguen, que le adoran. No la creó por gusto, la creó realmente para extender su reino. En su casa usted no va a extender reino ninguno, en el mejor de los casos que lo haga. Dios le bendiga. Amén, dáselo al Señor. Pero otro aspecto de la idolatría es que exalta la sensualidad desenfrenada. Donde hay idolatría, casi siempre hay inmoralidad sexual. Estaba Elías entonces allí en aquel lugar y estaba lamentablemente en minoría, pero él tuvo que convencer a aquella gente de que tenía que seguir al verdadero Dios. Ahora, importa el culto al verdadero Dios. Primero de Reyes 18, 23 y 24. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Ahora, Elías está proponiendo un sacrificio. ¿Nos parece eso? Lo que vimos en el video, un poco sangriento y tanta sangre. Era la costumbre de aquella época, ¿no? Pero era una cosa bastante fácil para los adoradores de Baal. ¿Por qué? Baal era el dios de las tormentas, era generalmente representado sosteniendo un rayo, así que no sería muy difícil que le prendiera fuego el holocausto. Dicen los comentaristas que los falsos profetas estuvieron casi 12 horas gritando. No solamente le bastaba con gritar, es que también dice que se sajaban, o sea, se cortaban, soltaba la sangre, chorreaba la sangre sobre ellos, pensando que con eso Baal les iba a responder. Por cierto, un dato curioso,
es que me encanta la manera en cómo Elías ve ese panorama, ¿no? Elías, y lo vimos ahí en el video, como él dice, bueno, griten más fuerte, posiblemente Baal está durmiendo, está ocupado, tiene cosas que hacer, algo allí está haciendo. Tiempo, escándalo, multitud. A veces la gente piensa que eso es lo que realmente determina. Y hay personas que vienen buscando emociones únicamente. Yo no digo que haya, y tenemos que darle margen porque no somos seres humanos de palo ni de piedra. Tenemos emociones, pero cuando usted simplemente se deja llevar por las emociones, algo anda mal. Usted no puede vivir todo. Tiene que haber una voluntad a Dios y algo sujeto a Dios, no simplemente porque hoy me siento que estoy en el tercer cielo y mañana casi llegando al infierno. Así no funciona la vida cristiana. Importa el culto que tengamos al verdadero Dios, no a otras personas ni a otros dioses, al Dios verdadero. El Dios verdadero está en la palabra, no está en ningún otro lugar. No lo invente. Amén. Dios le bendiga. Porque a veces pensamos que es únicamente vivir o crear un Dios a mi imagen y semejanza. O sea, la cosa sería al revés. Y ubicar únicamente cosas que a mí me llamen la atención o que me gusten. Entonces, por eso es que cojo textos favoritos. Por eso es que nada más que en un momento determinado leo determinados pasajes de la Biblia y no entiendo toda la Biblia. Porque nada más que escojo lo que me gusta. Y dice Pablo que él nos rehuía a enseñarles todo el consejo de Dios. Es todo lo que tenemos que aprender. Ahora, no hay algunos pasajes que no nos va a dar tiempo a leer, pero quisiera que, como vimos en el video, hubo varias cosas que hizo Elías para dar culto al verdadero Dios. Primero, reparó el altar de Jehová. Años de abandono habían hecho que el pueblo se olvidara realmente de dar sacrificios a Jehová, y nosotros pudiéramos comparar en este caso estos sacrificios con nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Debiéramos estar limpios para adorar. De hecho, dice ahí Romanos 12 que nosotros tenemos que buscar y ofrecernos nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, hay una parte espiritual, hay una parte nuestra que tenemos que reparar para poder servir a Jehová. Lo otro es, recuerden que Elías hizo una zanja. Elías no quería que quedara la duda sobre el milagro de Dios. ¿Por qué? Recuerden que había 3 años y medio que no llovía. Cualquier chispa se podía de pronto saltar y ¡ay! Mira, se prendió el fuego. No. Para que no quedara dudas, ¿qué hizo sobre el sacrificio? Echen 4 cántaros, 4 más y 4 más. Dice que el agua corría sobre la zanja. O sea, allí no había manera de decir si no era realmente la intervención divina de lo que estaba pasando. Dios va a actuar incluso contra lo imposible, contra las cosas que nosotros no podemos hacer. Donde está lo posible, lo podemos hacer nosotros. Con lo imposible, únicamente Dios es quien lo hace. A Elías, amén, gracias al Señor. Elías preparó la leña y puso el buey en pedazos sobre la leña. Era lo que Dios quería y de la forma que lo quería. No es como a nosotros nos parece. Es que vivimos en vamos a decir, en un tiempo en que pensamos que las cosas debieran ser como a mí me parece, como debiera ser, o como yo puedo, o como pienso que es mejor. Hace muchos años yo fui asesor literario en Cuba. Había algo que le llamaban, o sea, las casas de cultura, y yo trabajé en una de ellas. Y nos reuníamos las personas que tenían determinadas habilidades para escribir o no tenían muchas habilidades, porque tuvo uno que era un sufrimiento para mí cada vez que traía. Yo no sabía si agarrarme los pelos, jalármelos, pero bueno, era abierto para todo el mundo. La cuestión está en que recuerdo que había uno de los talleristas que decía, a mí me sonaría mejor así. Yo creo, estábamos leyendo algo de otra persona, pero él le parecía que era mejor como él pensaba. Bueno, era el cuento, el poema, la obra de otra persona, no la tuya. Y a veces a nosotros pensamos, está la Biblia bien clarita ahí, pero no, la Biblia debe decir esto, pero debiera decirlo de otra manera, o lo voy a interpretar de otra manera. No le busques las 4 patas al gato, es las que tiene.
Busca realmente lo que Dios quiere decirte. Elías también clamó al único y verdadero Dios. Usted no puede ir, dice una versión de Efesios 4:14, no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas expertas en el arte de engañar. Usted no se puede dejar de llevar de un lado para otro así, de esa manera, porque las cosas no funcionan. Tiene que clamar al único y verdadero Dios y estar bien claro en lo que Dios le está enseñando a través de su palabra. Yo tuve una profesora en el seminario que era una líder de su iglesia, una de las líderes más importantes de su iglesia. Muy justa, muy, pudiéramos decir, muy comedida, pero dentro de esa propia iglesia había un cristiano, no puedo decir que no sea cristiano, pero era de estos cristianos chabacanos, qué sé yo, y él ni él mismo estaba muy convencido de que iba al cielo. Fíjense cómo es la historia. ¿Qué pasó? Él decía, era una cosa típica de él, él decía, yo lo único que quiero saber, 5 minutos antes de que el Señor venga por su iglesia, 5 minutos antes que viene. Si yo me entero 5 minutos antes, voy corriendo a la casa de Isaura y la cojo por los pies. Yo sé que ella se va, yo me voy también. Así pensaba él. Pero las cosas no funcionan de esa manera, de decir, no, si se va o yo soy hijo de fulanito, hijo de menganito, no vale pedigrí, no funciona. El Señor no tiene, oí una vez decir a alguien que dice, el Señor no tiene ni sobrinos ni nietos, nada más que tiene hijos. Entonces no importa de quién tú seas, de dónde vengas, ni tus hijos tampoco se pueden decir, yo soy de fulanito de tal. No, cada uno tiene que contar realmente lo que Dios ha hecho en su propia vida. Contaba un anciano pastor que en una ocasión había un pastor que predicó un sermón y conmovió mucho a una anciana de esa congregación. Hace muchos años, eso después ya las costumbres son costumbres. Hace muchos años se acostumbraba que después que el pastor predicaba, se ponía en la puerta y las personas iban a saludarlo en la puerta, ¿no? Y aquella ancianita se esmeró después que terminó el sermón de ser la primera en llegar allí. Y llegó allí y le empezó a decir elogios al pastor y lo bien y las cosas como había sido y la manera y casi que lo diviniza. Y el pastor con una sonrisa le dijo, sí, hermana, ya me lo habían dicho. Pero ¿cómo se lo dijeron si yo fui la primera que vine? ¿A dónde está usted? Sí, ya el diablo me lo había dicho. Sí. Y a veces pensamos que el diablo trata, oye, tú sí, de verdad que mira la manera en que Dios te ha bendecido, cómo Dios está haciendo contigo, de qué manera Dios te tiene. Y nos va ensalzando, óyeme, y nos va subiendo. Y a veces nos pasa como que tenga cuidado de cuando una persona lo sube mucho, porque cuando lo baja y lo deja caer, lo va a reventar. Cuando usted vea un poquito de consejo, cuando usted vea que una persona lo está alabando mucho, tenga cuidado, no le pase como aquel esclavo que decía, cuando mi amo me trata con tanto amorío, me quiere vender o me tiene vendido. Sí, no, que no lo traten con mucho cariño. Lo importante es que usted realmente, la gloria sea para Dios, no para usted, no se quede con ella, no es lo más importante. Busque realmente la gloria de Dios. Yo no sé cuántos fanáticos del fútbol saben, y yo no lo soy, saben por qué Messi levanta los brazos y los índices al cielo cuando hace un gol. Recuerda que, lo leí, es que él hace eso porque en homenaje a su abuela, que él fue la primera persona que creyó en él cuando él tenía solamente 4 años. Y si eso es un homenaje que hace una persona inconversa, hasta donde yo sepa todavía Messi no es cristiano, ¿cómo nosotros nos vamos realmente a darle la verdadera gloria a Dios? Y tenemos que hacerlo, no importa las condiciones, no es cuando se pueda ni cuando nadie me vea, es cuando Dios la lleve realmente. Bueno, dice también la escritura, estábamos viendo ahí, que cayó el fuego de Jehová. No fue una chispita insignificante, fue verdadero fuego de Dios.
Pero miren qué ocurre. Uno tiene que buscar realmente lo que Dios actúa, tiene que ser a través de lo que Dios hace, lo que Dios hace en nosotros, no a través de mantras. Un mantra es una expresión que se utiliza sobre todo en las religiones orientales, en los cuales la persona repite determinadas cosas y eso va creando como un efecto que lo va emocionando y lo va llevando a cierto éxtasis, ¿no? Y usted diría, eso no tiene nada que ver con los cristianos. Sí, saben que a veces hay mantras que nosotros usamos como muletillas y, por ejemplo, una de las más comunes es que cuando la gente dice, la sangre de Cristo tiene poder. ¿La tiene? Sí, la tiene. Pero eso no le va a servir a usted si usted no vive realmente una vida cercana a Dios para que el Señor le use o el Señor le pueda ministrar a través de usted. Entonces, no utilice eso simplemente como un mantra. Y les quiero leer ahí en Hechos capítulo 19, a los versículos del 13 al 16, porque hay personas que en este caso estaban invocando a Dios. Dice, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. En aquel entonces, pues, estaba activo que los apóstoles sacaban los espíritus malos de aquellas personas que los tenían. Pero ¿qué decían estos exorcistas? Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Fíjense, vamos de referencia. Es por Jesús el que predica Pablo. No tiene nada que ver conmigo, pero Pablo es el que lo predica y yo lo estoy invocando. Sin embargo, dice que ocurrió que en un momento determinado el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. No haga las cosas por referencia. Tenga usted su propia experiencia, su propia búsqueda del Señor. No lo haga a expensas de lo que pueda hacer otra persona. Otra cosa que debemos tener en cuenta es, importa que otros vean lo que Dios hace a través de nosotros. Lo que Dios hace a través de nosotros es la Biblia que mucha gente no va a leer. Es la experiencia que van a tener de que en nosotros hay algo diferente. No es que usted tenga que vestirse de una forma extravagante o extraña. No es que usted tenga que tener un uniforme, vamos a decir, de su vida en su vestimenta, sea física o sea espiritual. No es que usted tenga que estar pregonándolo. Lo que importa es que el pueblo, en este caso lo que hizo Elías, el pueblo finalmente pudo decidirse. Y así nosotros tenemos que ver cómo Dios puede obrar a través de nosotros y que la gente lo vea. No tenga miedo a testificar, ni a darle gloria a Dios, ni a decir gracias a Dios y en un momento determinado, porque no estás quizás en un contexto apropiado. Eso no es lo más importante. Tú estás demostrando tu fe, que otros crean o no, ese es su problema. Pero nosotros tenemos que buscar, amén. Qué importante es que otros vean lo que Dios hace a través de nosotros, decíamos. Ahora, el caso de Elías, les voy a leer algo que decía al principio allí, lo que decíamos al principio del mensaje. Su misión fue advertir al rey y al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su idolatría y dedicó su vida a distanciar a la gente de la adoración de ídolos para llevarlos a Dios. A modo de conclusión, ¿te has detenido a vivir lo que realmente importa? ¿Es lo que realmente importa? ¿Has vivido para eso? Tengo una compañera de trabajo bastante directa que cuando se está hablando de un asunto que no es de su incumbencia, dice tajantemente, I don't care, no me importa, no es mi problema, no es mi situación. Y repasemos nuevamente como vio Elías las cosas. No importa quién seas, importa con quién estás. No importa que la pelea sea desigual, importa el culto al verdadero Dios. Importa que otros vean lo que Dios hace a través de nosotros. Eso es lo que importa o lo que no importa en determinados casos. Busquen, amén, dáselo al Señor. Y hablando de cosas a las que debiéramos prestar atención, no hay nada más importante que tu alma. Y por eso quiero hacer
un llamado si hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor. Esto que hizo Elías, aparentemente, de hecho sobrenatural, de que descendiera fuego del cielo, no es nada en comparación de lo que hizo Dios por nosotros cuando entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en pago de nuestros pecados. De nada te vale el dinero que acumules, los lujos que puedas darte. ¿Cuántas cosas hay que la gente en un momento determinado le da más importancia o más valor? Por eso quiero hacer el llamado, si hay alguna persona aquí que todavía no ha entendido que Jesucristo es su Salvador, que ha dado su vida por Él y quiere hacerlo en este momento pensando y diciendo: Señor, yo no entendí hasta ahora lo que tú estás haciendo, lo que hiciste por mí, pero Señor, yo quiero darte mi vida, darte mi alma, permitir que solamente tú me des vida eterna, que solamente que la vivimos desde el momento en que creemos en el Señor. ¿Habrá alguna persona aquí que todavía no haya hecho esa decisión por Jesucristo y quiera hacerlo? Tu vida no va a cambiar de ahora para luego. Muchas personas piensan que tengo que sentir algo sobrenatural. Tu vida no va a cambiar en un momento a otro, pero sí va a tener, desde el momento en que crees, como dice la Escritura, el que cree tiene vida eterna. ¿Habrá alguna persona que quiera hacerlo, quiera dar esa expresión, quiera decirlo? Levante su mano en el lugar donde está. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si no hay, pues un último, vamos a decir, consejo para nosotros los cristianos, los que estamos acá. Busquemos realmente o preocupémonos para lo que realmente importa en nuestra vida cristiana. Importa que somos instrumentos en las manos de Dios, importa que estamos con el único Dios verdadero, importa que Dios está con nosotros en esa pelea, importa que demos el verdadero culto a Dios e importa que Dios nos use como Él quiera. Que Él les bendiga. Más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. All right. Así como están sentaditos, les voy a pedir que presten atención a lo que les voy a decir, ¿ok? Después de este mensaje tan poderoso. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que el mensaje puede salir de estas paredes. ¿Alguien dice amén? Hay un pasaje de la Biblia que dice que cosas mayores harán ustedes, refiriéndose a la iglesia. Y eso se refería al aumento de la tecnología. Y hoy quiero hacerles un llamado. Yo no sé qué estás compartiendo tú en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Pero si tú compartes la palabra de Dios, un podcast, una prédica, un mensaje, un servicio, tú puedes tocar y ministrar vidas. Eso le acaba de suceder a alguien de nuestra iglesia que tiene familia en Guatemala. Su familia en Guatemala ha sido grandemente bendecida por esto. Y yo quiero pedirles a ustedes que ustedes se pongan como meta poder compartir lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y cómo Dios está hablando. Tenemos otra familia que tiene familia en Maryland y también está siendo grandemente bendecida. Yo tengo familia en diferentes países, en otros estados, que también está siendo grandemente bendecida a través de la iglesia online y de lo que hacen los hermanos de Miria. Y yo quiero pedirles que valoremos, les vamos a enseñar algo en unos momentitos y ahora sí nos podemos ir fuera del aire porque lo que les vamos a mostrar es solamente para los de casa y el resto de cosas que les voy a decir, ¿ok? Me avisan cuando estemos fuera del aire.